Muy buenos días y gracias por estar nuevamente con nosotros en Sin Guión. El mundo entero recuerda a Mario Vargas Llosa. Ayer fue finalmente incinerado sus restos en estricto privado, se suponía, aunque algunos no entendieron el mensaje de la familia, y hoy el mundo entero se rinde ante su obra y su legado. Pero también han habido otras noticias en el Perú de las que tenemos que hablar. La presidenta de la República ha finalmente promulgado una ley cobarde, una ley que le quita a los más pobres su derecho a defenderse de los abusos del Estado y que vulnera indirectamente la libertad de expresión. También hay acontecimientos importantes el día de hoy que están en curso. La lectura a la sentencia de los Humala y Alberto Tarola, expresidente del Consejo de Ministros, en el Congreso, hablando del caso cirugías. De todo esto vamos a hablar y también del caso Sodalicio, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Nos inspiran, a pesar de las terribles inundaciones, los comuneros de Chambo Porvenir siguen cosechando su palma en canoas. Desde 8 Sur destacamos el espíritu de lucha de nuestros vecinos ante la adversidad. Conoce más en www.ochosur.com. Muy bien, y vamos a hablar en primer término de lo que constituye una violación a los derechos humanos fundamentales de todos los peruanos. Esos que con tanto brillo y con tanta dedicación defendió Mario Vargas Llosa. Ayer la presidenta, sin estar invitada, se presentó con su gabinete en un velorio al que se había pedido, ¿no es cierto?, el carácter privado, pero en fin, que no conozca de modales cívicos es su problema. Pero luego se dio tiempo para hacer una ceremonia en Palacio de Gobierno, para promulgar una ley que atenta contra el derecho de libre asociación. Una burla verdaderamente a la memoria de Mario Vargas Llosa, por decirlo menos. Muy bien, tenemos la noticia de la República. Dina Boluarte omite críticas, por supuesto, y promulga ley que somete a las ONGs. Y la norma genera impunidad en caso de violaciones de derechos humanos. Esto es un escándalo. Pero miren cómo se defiende la presidencia. ¿Qué dice la presidencia? Esto es una nota de Presidencia de la República. La presidenta Dina Boluarte participó hoy en la ceremonia, ahí vienen a Aguinaga, a Cueto, a María Acuña, la hermana del pequeño presidente que tenemos, al canciller, todos felices, unidos, ¿no? Por supuesto, a nuestro presidente del Consejo de Ministros, que dice ser abogado especialista en derechos humanos además, muy bien. La presidenta Dina Boluarte participó hoy en la ceremonia de promulgación de la ley que fortalece el trabajo de la APSI con el objetivo de garantizar el uso transparente y eficaz de los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional. Eso no es más que una mentira que parece sacada de la neolengua de George Orwell en 1984. ¿Cómo digo algo que sea absolutamente falso? No, nadie tiene que sentirse perjudicado, ha dicho. Nadie. A ver, por favor, siguiente. La ley, ha dicho, este es un tuit que tenemos, por favor, siguiente. La ley impedirá que algunas ONGs, reciban financiamiento para promover el odio y la división. El odio y la división. Ha dicho, esta es una ley valiente, congresistas, ¿ah? Pero miren ustedes lo que recoge Epicentro de lo dicho ayer, porque fue con discurso y todo. Es una ley valiente, congresistas, al tiempo que amenaza. La ley lo que pretende es una revisión exhaustiva de una minoría de ONGs que actúan contra los intereses de nuestro país, sembrando odio. Muy bien. Vamos a hablar para que ustedes entiendan de qué se trata todo esto. El Congreso hace tiempo que le quiere meter manos a asociaciones civiles sin fines de lucro, que en el Perú son privadas. Privadas, ¿ok? No son públicas, son privadas, son instituciones del ámbito privado. Yo me asocio con él conmigo, tenemos un objetivo lícito,
lícito y nadie puede meterse con los objetivos lícitos de nuestra asociación. Por lo menos eso es lo que dice la Constitución, ¿ah? La Constitución que yo conozco dice que hay libertad de asociación en el Perú. Y tú te puedes asociar para lo que te dé la gana. Y si no te quieres asociar, no te asocies. Si te asocias, es tu problema. Lo que tú hagas con tu asociación civil sin fines de lucro, mientras sea objeto lícito, es tu problema. Hay reglas, por supuesto, para respetar los derechos de los asociados. Pero acá el Estado se quiere meter. Y este estatismo de control de asociaciones privadas se puede extender a todo, ¿no? Porque mañana, con igual derecho, la señora Presidente puede sacar una ley, con el Congreso una ley valiente, que interfiere en las operaciones de las empresas privadas. Porque sí, porque se niegan a la transparencia. Hay que fiscalizar las actividades de las empresas privadas. ¿Perdón? Sí, sí. Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el quiebre acá? ¿Cuál es el ángulo? No, es que reciben financiamiento internacional. Público o privado, ¿ah? Porque puede ser financiamiento privado. Público o privado. Pero si reciben financiamiento internacional, entonces nosotros tenemos que verificar en qué gastan la plata. Una dictadura militar, por ejemplo, tiene esa lógica. El dinero que viene de fuera es dinero del enemigo. Tenemos que verificarlo. Pero se supone que estamos en una democracia. Se supone que estamos en una democracia. La norma en particular tiene dos disposiciones serísimas. La primera atenta contra la libertad de expresión. Muy claramente. Todas las actividades y proyectos, todas, tienen que ser aprobadas previamente por la APSI. Hay censura previa de actividades y proyectos. Hay pocas ONGs en el Perú que tienen un brazo periodístico, por ejemplo IDL. IDL Reporteros es un brazo periodístico de IDL. Supongamos que mañana APSI no aprueba el proyecto IDL Reporteros porque recibe financiamiento internacional, el cual garantiza su independencia, hay que decir, porque no depende de ninguna publicidad peruana. Y APSI dice que no, que esa actividad no la aprueba. Entonces no se puede hacer. Se puede hacer, pero sin financiamiento internacional. ¿Se dan cuenta de la barbaridad? Es absolutamente inconstitucional, pero por donde lo miren. Y ojalá que APSI vete una, aunque sea de estas actividades, una, para que los lleven inmediatamente al Poder Judicial y el sistema de justicia defienda los derechos fundamentales de las personas. Esos que este canciller parece que no se ha enterado que existen. Bueno, si no sabe de modales para ir a un velorio, menos va a saber de derechos fundamentales, ¿no? Esa es la primera cosa que hay que decir. Y la segunda es el derecho de defensa, consagrado a todo peruano en el artículo 139 de la Constitución. La señora presidenta, ella tiene procesos de graves violaciones de derechos humanos. El señor Aguinaga, que está sentado ahí al frente, a su lado en la fotito, tiene él procesos de graves violaciones a derechos humanos. Las víctimas se defienden con abogados que trabajan en APRODE, en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en IDL, y esas organizaciones los defienden gratis. ¿Cómo financian el servicio? Con cooperación internacional, como siempre ha sido. Por eso la presidenta, en eso sí se le escapó, dijo una barbaridad jurídica, pero que es verdad. Dijo, esta ley es para una minoría de ONGs. Es una ley con nombre propio. Una barbaridad. Eso lo dijo, es para una minoría. No es para todas, ¿ah? No, no, no. Es para una minoría que no va a tener la posibilidad de defender a las víctimas más pobres del Perú que, por supuesto, litigan contra el Estado peruano. ¿Contra quién más van a litigar? ¿Quién metió los balazos contra los 50 manifestantes? La policía, el ejército, el Estado peruano. ¿Contra quién más van a litigar? Y contra Dina Boluarte. Esta es una ley para que las víctimas de sus fechorías no tengan defensa. Y hace una ceremonia pública. Y se va al velorio Vargas Llosa. O sea,
¿No se le cae la cara de vergüenza? ¿No se le cae la cara de vergüenza? Es una cosa que ya tú dices no puede ser. Por supuesto, la ley es inconstitucional. Por supuesto, si esta ley se lleva a una instancia supranacional, es una ley que va a ser desechada. Y yo quiero ver que cada uno de los abogados que defiende a cada una de estas víctimas se le impugne su representación en proceso. A ver, que los procuradores del Estado impugnen la representación en proceso. Y ahí quiero ver los amparos. Caso por caso. Como ha sucedido con la ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles, que ha hecho el sistema judicial, ha dicho, en este proceso no se va a aplicar, porque es inconstitucional. Una ley que la descarada de la presidenta ha dicho ayer que es con nombre propio, es para una minoría nomás, no es para todos, que diga los nombres, pues. ¿No se supone que ella es valiente? Que diga cuáles son esas a las que quiere su gobierno perseguir. Y las persigue porque defienden los derechos fundamentales de las personas más pobres del país. Eso sí, congresistas tienen defensa jurídica pagada por los estudios más caros de Lima, pagada por el Estado peruano, con nuestros impuestos. Dina Boluarte también. Sus abogados los paga el Estado peruano con nuestros impuestos. Los pobres no tienen derecho a tener abogado gratuito pagado con cooperación internacional. ¿Por qué? Porque ella dice que es una ley valiente. Es una ley cobarde. Cobarde, porque no se atreven ni siquiera a enfrentar en proceso a abogados que trabajan gratis. A ese nivel ha llegado la cobardía en el Perú. Falta un año. Falta un año y ahí veremos. Hay mucha más información que tenemos que compartir, pero que quería que quede claro, que ustedes entiendan la magnitud del atropello. Y si usted es un empresario que me ve y dice, a mí que me importan los derechos humanos, cuando se metan con tu empresa, ahí te quiero ver. Porque a la presidenta puede no gustarle lo que tú haces, al Congreso puede no gustarle lo que tú haces. Entonces van a decir que se necesita transparencia, que se necesita fiscalización de tus actividades. Y ahí es que, no, como no te quejaste de lo de las ONGs, vienen por ti. A ver, señores empresarios, si mañana saliera una ley por la cual ustedes tienen que revelar su estrategia comercial al Estado peruano. Oiga, pero eso es parte de nuestro nuestro know-how, de las cosas privadas que hacemos para conquistar un mercado. No tienen transparencia. Increíble. Son cobardes, pues, en el gobierno. No pueden vencer en proceso, porque saben que están perdidos, porque saben que van a ser condenados. Y le quitan los abogados a sus víctimas. Discúlpenme, pero hay que ser bien miserables para quitarle el abogado a la víctima. Pero esto es este gobierno. Pausa y regresamos con mucho más. Hoy tenemos preguntas del público, no me he olvidado, estamos martes. Y como les decía, están pasando varias cosas a la vez. Va a empezar en minutos la lectura de la sentencia de Ollantumala y Nadine Heredia, una sentencia importantísima porque puede definir el futuro de los casos Lavallato en lo que se refiere a la recepción de dinero de campaña. Y Otárola está en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización, para hablar ¿de qué? De las cirugías. Ojo, en la Comisión de Fiscalización hay un informe técnico, todavía no ha sido aprobado, que señala que Dina Boluarte no ha parado de mentir y tiene que ser suspendida temporalmente en la presidencia. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Reflexionemos sobre los avances y retos del Perú en el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Según el Índice Global de Innovación, que evalúa 7 atributos, ocupamos el puesto 75 entre 133 países. En 3 de esos 7 aspectos estamos por debajo de nuestro promedio. Puesto 95, en conocimiento y producción tecnológica.
85 en instituciones y 77 en sofisticación de los negocios. Sin embargo, nuestro desempeño mejora en producción creativa, puesto 74, infraestructura, 62, sofisticación de mercado, 51 y recurso humano e investigación, 49. Los peruanos trabajamos arduamente para superarnos, aprender y emprender. Tenemos todo lo necesario para liderar en innovación. Pero necesitamos más investigadores y científicos, así como un entorno que nos permita pasar de ser consumidores a creadores de tecnología, y así aumentar nuestra productividad. Y como anunciamos ayer, se ha disuelto el sodalicio. El sodalicio de Vida Cristiana, después de más de 50 años de existencia, se ha disuelto definitivamente y de forma inapelable. Así lo informó la República. La organización ha sido disuelta, obviamente, por las investigaciones vinculadas a abusos sexuales, físicos y psicológicos contra menores de edad y otros adultos también. Y finalmente es el punto final de una larga cadena de hechos que empezaron con la expulsión del propio Figari, fundador, el año pasado, el 2024. Luego se expulsaron a 15 miembros de la dirigencia del sodalicio. Y finalmente ayer se ha hecho pública una noticia que conocíamos desde enero. El Papa ya había tomado la determinación de disolver el sodalicio y disolver todas las ramas que tenían. El movimiento de Vida Cristiana también fue disuelto ayer, y las organizaciones de mujeres, las siervas del Plan de Dios y las fraternas también fueron disueltas la semana pasada. ¿Por qué se suprime el sodalicio? Esto es importante. Por incubar un sistema sectario abusivo y por falta de carisma original. Estas dos razones han sido muy documentadas en los últimos, yo les diría, 10 años, desde que apareció el libro de Pedro Salinas y Paolo Ugaz, Mitad monjes, mitad soldados. Un sistema sectario abusivo que se traduce en decenas de testimonios de jóvenes, hombres y mujeres que fueron captados en la pubertad prácticamente, a los cuales se les manipuló de una forma absolutamente abusiva para que perdieran el pensamiento crítico, para que perdieran la conciencia. Se les aisló de sus familiares y amigos, se les aisló de sus entornos, se les culpabilizó de una manera dramática, se les hizo sentirse poca cosa, enfermos, luego escogidos, elegidos. ¿Cómo se cultiva, no es cierto?, la mente de un fanático muy jovencito. Con adultos no podían hacer eso, evidentemente. Lo hacían con púberes, con chicos de 12, 13, 14, 15 años. Los convencían de que eran los elegidos de Dios, los llamados, los únicos, los especiales. Y luego los torturaban quitándoles la voluntad, a través de un sinnúmero de abusos físicos, pero un sinnúmero de abusos físicos, de castigos absurdos, de un sometimiento de la voluntad, para vaciarle al ser humano su voluntad y sustituirla con el, ¿no es cierto?, deseo del manipulador. Y vaya que los deseos de Figari eran carnales. Si tú fundas una organización con el propósito de satisfacer tus deseos carnales, tu deseo de poder, tu apetito de dinero, no hay carisma fundacional. Para los no católicos de repente esto es medio complicado, no lo van a entender, pero vamos a hacer una pequeña explicación para que se entienda. Cuando se funda una institución de este tipo, el Espíritu Santo tiene que estar presente, ¿no es cierto? Dios es 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo impone el carisma, crea el carácter. Cuando nos bautizan, el Espíritu Santo nos da el carisma de cristianos. Y en cada sacramento recibimos un carisma. Las organizaciones de la Iglesia Católica, al fundarse, reciben ese carisma y luego son reconocidas por la Iglesia. A fines de los 90,
el sodalicio fue reconocido como Sociedad de Vida Apostólica. Lo que ha determinado la investigación es que la fundación original del sodalicio no tenía ese carisma fundacional. Y si no tenía ese carisma fundacional, no hay pues vocaciones, no hay, no hay una vida espiritual que vaya acompañada del carisma que te da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la organización, de nuevo, se crea para satisfacer las bajas pasiones de su fundador, cosa que ha sido claramente demostrado en toda la investigación y en los testimonios, ya ahora sí, de cientos de personas. Muchas personas pueden haber pasado por esta institución y no haber sentido nada de lo que estoy diciendo, porque así son los ambientes manipuladores. No se manipula a todo el mundo, manipulas a los que necesitas manipular para perpetuar ese esquema de poder arbitrario. A partir del 2010, cuando se conoció que Germán Doig, un sodalite de la generación fundacional, tenía denuncias por abuso sexual cuando la institución estaba promoviendo su expediente de canonización, a partir de ahí, Luis Fernando Figari comienza a ser separado de la institución, porque es evidente que es uno de los perpetradores fundacionales y el sujeto que crea todo este esquema de manipulación mental a lo largo de muchos años, arruinando el proyecto de vida de muchos jóvenes y dejando a muchos con secuelas de por vida, porque a capricho del fundador, un número no menor de miembros fue impedido de tener educación universitaria. A capricho del fundador fueron sus sirvientes, configurando un esquema de servidumbre moderna que está prohibido, por todos los tratados de derechos humanos. Esas personas que hoy tienen 50, 60 años, no pueden trabajar, no tienen seguro social, tienen daños psiquiátricos graves y están completamente desamparadas. Frente a esa situación, la Iglesia tiene que compensar y va a compensar con los bienes que pueda obtener de estas organizaciones, bienes que fueron obtenidos, hay que decirlo, bajo prácticas que están bajo revisión. En este momento hay un expediente por lavado de activos. Están bajo revisión, porque utilizando el concordato con la Iglesia Católica y exonerándose de todo el pago de impuestos, han hecho negocios, por decirlo menos, nada santos. Una organización que tiene cuentas en paraísos fiscales, que tiene empresas en paraísos fiscales, no parece muy transparente en el manejo de sus finanzas, por decir lo menos. Quiero rescatar este texto de José Enrique Escardó. José Enrique Escardó es muy importante en esta historia porque en el año 2000 él contó lo que le habían hecho. Y por supuesto el sodalicio desarrolló toda una estrategia de persecución, acoso, maltrato, como hizo con muchos de los que se atrevieron a levantar en el inicio su voz. Hay que leer algo de esto. La supresión del sodalicio es un acto que significa una reivindicación a las víctimas y sobrevivientes en los ámbitos de la reparación, en especial para los que sigan siendo católicos o tienen esperanzas de que la Iglesia cambie. Y la prevención, obviamente. Sin embargo, en el campo de la justicia civil y penal aún falta hacer la conexión entre las medidas del Vaticano y los estados de los países donde el sodalicio ha estado presente. No basta con una sanción de carácter sobrenatural y esperanza de un castigo escatológico. Las víctimas y sobrevivientes esperamos que los mecanismos legales se activen y cumplan con su deber de permitir a cada afectado acceder a la justicia, lograr penas efectivas y proporcionales al daño realizado por cualquier persona que violente a niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Además, es necesario que se entienda el concepto de reparación no como una transacción económica, sino como un proceso de sanidad integral, ya que cada sobreviviente tiene afectaciones y necesidades distintas. El Estado peruano ha mostrado el peor rostro en el caso sodalicio. No hay caso más vergonzoso en la historia de la justicia peruana.
Espero que con el logro obtenido en mi viaje a Ginebra en enero, mediante el cual el Comité de los Derechos del Niño de la ONU urge al Perú a establecer una comisión de la verdad sobre los abusos sexuales de menores en la Iglesia Católica, el Estado por fin reaccione y deje de invisibilizar esta pandemia. Es un texto muy oportuno y pertinente porque, como ustedes saben, evidentemente el caso Sodalicio no es único. El Papa lo ha dicho claramente: tolerancia cero. Varios estados en el mundo, varias democracias, han generado estos espacios, comisiones de la verdad sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica, y han logrado establecer ciertos patrones de conducta que tienen que ser denunciados. Esto no puede seguir pasando con ningún niño más. Y la única forma de pararlo es hacerlo visible, una y otra vez. Con mucho dolor, por supuesto. Yo soy católica, practicante, soy de las que cree, como dice José Enrique Cardón, con escepticismo, que la Iglesia se transforma para bien siempre. Y yo creo que aquí puede haber una profunda transformación, y este Papa ha sido muy valiente, muy decidido, y esto es prueba de ello. A pesar, hay que decir, que algunos miembros del Sodalicio han desplegado una campaña miserable contra los periodistas que han seguido esto, contra José Enrique Escardó y contra cada una de las víctimas que se han levantado a decir: a mí me hicieron esto. Su conducta ha sido un desastre. Trataron de compensar económicamente en cifras ridículas y con compromisos de silencio absoluto, perpetuo, a personas que estaban en estado de grave necesidad económica. Eso no se hace. Eso no es una forma de compensar. Sin reconocer culpa, sin reconocer todo lo que hicieron. Como su comunicado de ayer. Ayer finalmente el Movimiento de Vida Cristiana primero sacó un comunicado, y también el Sodalicio, por favor. Hay uno más donde Pedro Salinas dice lo siguiente: finalmente el Sodalicio es suprimido, ya no existe más, pero no deja de sorprender la soberbia sodalite hasta la última exhalación. ¿Por qué? Porque en ese comunicado final, ¿ok?, lo que dicen es, ¿cómo? Que agradecen la obediencia filial, no sé, agradecen al Papa, que en obediencia final reciben, que las vocaciones que han generado, que el bien que han generado, y no reconocen ninguna culpa, que acompañan a las víctimas en su dolor y no reconocen ninguna culpa. ¿No? Y dicen que ya han pagado, ¿ah? ¿Qué han pagado? Realmente se equivocaron por completo. Las víctimas del Sodalicio lo que quieren es una reivindicación. El Papa se las ha dado, pero del Sodalicio no se puede esperar nada. Y hay que decir que en esto la Iglesia Católica Peruana, lo ha denunciado Pedro Salinas muchas veces, miró para otro lado. Y si hay un testimonio conmovedor, busquen la carta del obispo de Ayaviri, ex obispo, es emérito ahora, reclutado a los 14 años por el Sodalicio, abusado sexualmente por toda la cúpula fundacional, y llegó a ser obispo de Ayaviri. Y según su propio testimonio, abandonado por sus hermanos obispos cuando presentó las primeras denuncias el 2013. Todo hay que decirlo, la verdad. Un capítulo negro para la Iglesia Católica Peruana, pero un motivo de gran alegría, que se reconozca a las víctimas, que se reivindique sus derechos, que se suprima una institución que ha hecho muchísimo daño a gente absolutamente inocente, desde chiquillos escolares hasta padres de familia que creían que sus hijos estaban yendo a un buen lugar y que por eso los mandaban. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con preguntas del público. Pregunten todo lo que quieran.
Muy bien, y llega nuestro esperado segmento Preguntas del Público todos los martes y jueves en el último bloque del programa. Así, ustedes pueden preguntar todo lo que quieran y podemos conversar. Como siempre les digo, contesto lo que sea, lo que no sé, no lo contesto. Vamos primero con la siguiente pregunta, por favor. Alejandro Merino. ¿Será posible que la justicia civil logre recuperar algo de todo el aprovechamiento económico que ha realizado el sodalicio con las offshores y los cementerios sin pagar impuestos? Mire, es un caso complejo. Primero porque hay que distinguir dos temas, el tema penal y el tema civil. En el tema penal hay varios delitos que ya han prescrito. Lamentablemente, todas las violaciones sexuales. Lamentablemente. Yo creo que los crímenes de lesa humanidad, como la servidumbre, por ejemplo, no prescriben. La esclavitud no prescribe. La servidumbre no prescribe. Lamentablemente la Fiscalía, ayer lo contó el doctor Ugaz, ha tenido durante años un expediente muy concreto sobre todos estos crímenes y lo ha archivado. Hay otro expediente sobre lavado de activos. Pero ahí hay un problema mucho más complicado. Porque si el Estado peruano determina que hay lavado de activos, ¿ok? Todas las víctimas tienen que constituirse como parte civil también, pero si los bienes son botín, son parte de un esquema de lavado de activos, por extinción de dominio revierten al Estado peruano, no a las víctimas. Hay sus complejidades en esto. Pero yo espero que con los bienes que sí se puedan encontrar, se comience a pagar reparaciones. Hay, yo te diría, un contingente de 100 víctimas en estado de necesidad, más o menos por lo que me ha dicho Pedro Salinas, que él puede conocer que serían, digamos, las que tienen que recibir reparaciones que alcancen para sostenerlos de por vida. Porque hay gente que se le impidió trabajar, se le impidió estudiar y se le impidió trabajar. Y sus familias pagaban mensualmente para que los mantengan ahí, porque iban a ser curas. Por supuesto, no fueron ni sacerdotes y terminaron de un ejército de servidumbre de Figari. Siguiente, por favor. Ricardo Garreta, buenos días, gracias por el programa. Las víctimas del sodalicio pueden repatriar el dinero del extranjero con estudios de abogados internacionales. ¿Qué deben hacer para ello? Hay que decir que la Iglesia Católica es la que tiene que hacer eso y lo va a hacer. El comisario es el obispo Jordi Bartomeu. Ha sido encargado de la liquidación de todos estos bienes, de la reparatación. Si son bienes eclesiásticos, ningún problema. Lo que pasa es que estos señores saben hacerla, ¿no? Entonces casi todo está a nombre de asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿ok? No del mismo sodalicio. Por lo tanto, muchos de los bienes más importantes no son bienes eclesiásticos. Habría que discutir con los obispos que permitieron cementerios en sus localidades si los flujos de los cementerios podrían ir a manos, más adelante, de las víctimas. Ojalá que se pueda llegar a algún tipo de arreglo de esa naturaleza. Pero los bienes los bienes inmuebles, por ejemplo, los han titulizado en una empresa que fue fundada, ¿por quién creen? Por el alcalde de Lima, por Rafael López Aliaga, en Acres. Todos los inmuebles titulizados ahí, para que no se pueda ir sobre ellos. No, si saben hacerla. Y lo que tienen afuera, regado en paraísos fiscales. Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María. El derecho a la libertad de tránsito es un derecho fundamental. Dicho esto, ¿no es observable la ley que el gobierno acaba de aprobar sobre el número de pasajeros en una moto? Buena pregunta, señor Juan Campos, porque en realidad no te prohíben transitar en moto. No hay la prohibición, pero podría haber la prohibición de transitar en carro. De hecho, acuérdense ustedes, en pandemia tuvimos esa restricción. Y como estamos en estado de emergencia y el derecho al libre tránsito se restringe durante el estado de emergencia, el Estado puede aprobar esa restricción. No es inconstitucional ni ilegal. Siguiente, por favor.
Un principito liberal. ¿Podría una corte por control difuso exigir que vaya de 10% de convocatoria de afiliados se aplique a la elección interna que unge a los delegados? No creo. No creo. Ojalá, pero no creo. Va a estar bien difícil. Lo que pasa es que un principito liberal nos está haciendo preguntas sobre el sistema de elecciones internas que todos los partidos, los 43 partidos que están en carrera, tienen que tener. Todos los partidos tienen que tener un sistema de elecciones internas. Por ley, porque se supone que tienen que ser democráticos, ¿no? Aunque ya hemos visto varios que son franquicias, ¿no? Que lo venden, si viene un candidato y pone a su gente, ¿no? Pero en teoría, formalmente, tienen que presentar un proceso de elección interna. Y lo que propone Fernando Tuesta, que es una gran idea, dado que han dicho que no hay paso, debería haber una valla. Si no se presentan si se presentan menos del 10% de afiliados a votar en las internas, ese partido no existe, pues, no debería participar en las elecciones. ¿Usted cree? No se lo van a aceptar nunca, pues, porque todos son pequeños negocios. Y todos sabemos que esas firmas las han sacado así nomás, en la mayoría de casos. Son militantes, en teoría, pero no se van a presentar a votar. Y ahora vamos a ver en las internas cuántos se presentan a votar. Siguiente, por favor. Buenos días, José Casalino. Buenos días, doctora. Un excelente programa. Si ya no puedo recurrir a una ONG si genero una defensa o acusar fuera del Perú, ¿qué mecanismo quedan ahora? Pagar un abogado. Ah, si lo pagas no hay problema. O que el abogado te atienda pro bono. No te cobra. No te cobra y no se lo financia nadie. Hasta que, obviamente, esa ley sea revertida en un próximo congreso. ¿Qué es lo que van a hacer todos los abogados? Señor, yo no estoy cobrando nada. Y, oiga, ¿usted tiene financiamiento internacional? Sí, pero no para defender a nadie. Y así van a seguir todas las defensas. ¿Hasta qué? Hasta que se derogue este mamarracho. Pero por ahora, a toda la gente pobre del Perú decirle, mantengan sus abogados, porque no van a poder contratar uno privado. Mantengan sus abogados y todo es gratis, todo es pro bono. Y ellos no reciben financiamiento internacional. Si recibe su ONG para otra cosa, pero no para eso. Hasta que se derogue esta barbaridad. Siguiente, por favor. Luis Ángel Anco Alvis. Doctora, buenos días. ¿Cuántas leyes inconstitucionales aprobó el Congreso junto con el gobierno? ¿Cuáles deben ser derogadas por el próximo Congreso? ¡Uf! A ver, dame paciencia, señor. Por ejemplo, todo el tema de la cuestión de confianza es inconstitucional. Todos los viajes de Dina Boluarte, inconstitucional. Esas son dos que se me ocurren ahorita. Bueno, esta de acá es inconstitucional, la de las ONG es absolutamente inconstitucional. Y así podemos, las inconstitucionales, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, inconstitucional. Ahí van 4, ¿eh? Así, al hilito. Y luego tienes todas las penales, que pueden no ser inconstitucionales algunas, pero que son catastróficas y que han acelerado el delito en el Perú. Ahí están. Miren, tenemos 50 tipos penales, artículos del Código Penal, tipos penales, conductas penales, si quieren, para entender mejor, que no son crimen organizado, que no pueden ser crimen organizado. Crimen organizado, solamente secuestro y extorsión. Nada más. Siguiente, por favor. Marco Antonio Loyola Bejarano. Si una ONG actúa legalmente, ¿cuál es el medio que lo fiscalice? Algo esconden, otras ONG no dicen nada, solo ODL. Pucha, señor Marco Antonio, IDL. Si lo mandan a participar, que por lo menos le paguen las clases de tipeo. IDL. A ver, no es solo IDL. Muchísimas ONGs han sacado comunicados en los últimos 3 meses explicando esta situación una y otra vez. Esto es bien serio. Esto es bien serio. Una asociación de abogados pro bono que hay en el Perú, que recibe un financiamiento particular, no puede hacer su tarea. Su tarea es ser abogado pro bono, gratis. Defensa gratuita se llama, por si acaso, pro bono. ¿No? O sea,
La ONG actúa como le da la gana porque es privada. Privada. Si su objeto es lícito, puede hacer lo que quiera, como usted hace en su negocio. Si su objeto es lícito, usted puede hacer lo que quiera. El Estado no se mete, no debe meterse. Los derechos fundamentales de las personas son una barrera al estatismo. Cuando el Estado se mete, es porque el Estado quiere decidir quién es ganador y quién es perdedor. Ah, tú eres una ONG que me gusta, tú sí. Tú eres una ONG que no me gusta, tú no. ¿Dónde pasa eso? En Nicaragua. ¿Ya? ¿Ese es el modelo que quiere? Señor Marco Antonio Loyola Bejarano, buena suerte con eso. Porque de acá vamos a pelear. Acá nadie esconde nada. Además, todas las ONGs que reciben cooperación internacional pública, por lo menos, de estados, está todo registrado. ¿Y quién es el primero que te registra? El que te da la plata. No el Estado peruano, pues. Igual en una empresa. Los primeros que le reclaman a la empresa son sus accionistas. En una asociación cualquiera, los primeros que reclaman son sus asociados, no el Estado peruano. O sea, yo entiendo que algunas personas las puedan marear con ese argumento, ¿no? Pero ustedes son más inteligentes que eso. Si están viendo este programa es porque son muy inteligentes. Que no nos agarren de idiotas. Siguiente, por favor. Buen día. ¿El Jurado Nacional de Elecciones puede poner en la cédula de votación para las próximas elecciones la opción ninguno? No. Usted puede votar nulo o puede votar en blanco. Puede dejar la cédula en blanco o puede votar, viciar el voto. Y ese es el equivalente a ninguno en el Perú. Siguiente, por favor. Edilberto Quispe, en nuestra Constitución existe la figura de la suspensión temporal del presidente de la República. De inmediato deberían vacarla. Sí existe la figura de la suspensión temporal del presidente de la República. ¿Cuál es? Cuando el presidente se enferma. Justamente lo que Dina tenía que hacer cuando la operaron. Pedir su suspensión temporal. ¿Y quién ocupa la presidenta? El presidente del Congreso. En este caso, el presidente del Congreso. Justamente eso era lo que tenía que hacer. Sí existe la figura. No la usó por vanidad. Y luego mintió y no ha parado de mentir. ¡Qué bárbaro, Dios mío! No ha parado de mentir. Una cirugía reconstructiva de la nariz por un problema de salud. Hilos de sustentación, las bolsas en los ojos. Ya pues. Siguiente, por favor. Ahora que ha sido suprimido el sodalicio, las propiedades que deben tener los activos y pasivos de esa secta serán decomisados por el Estado. Por el Estado no, Leticia. Por el Estado no, porque no hay un proceso, salvo que se pruebe que esos bienes son objeto de delito. El proceso está todavía en fiscalía, en investigación, el de lavado de activos. Recién está empezando. Si se prueba, por supuesto, los bienes pasan inmediatamente a ser confiscados por el Estado. Y ahora que han eliminado la extensión de dominio, se necesita sentencia. ¿Ok? Pero eso no sería lo mejor para las víctimas. Si los bienes son eclesiásticos, algunos de ellos espero, el comisario puede ir sobre ellos y efectivamente realizarlos, etcétera, para satisfacer las necesidades de las víctimas. Por eso les digo, lo lógico sería que los flujos que tienen los cementerios sirvan para las reparaciones de las víctimas del sodalicio. Eso sería lo lógico. Pero no soy la comisaria yo, así que no sé qué plantea hacer el Monseñor Jordi Bartomeu. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María Palacios. JAAR. Una duda razonable. ¿Será que cuando los políticos de ahora se reúnen dicen, ¿cómo arruinamos más al país? A veces pienso que es como una liga de supervillanos. Sí, es que de verdad, miren, pensar primero en el Perú es algo que ha sido perdido de vista. Yo he conocido políticos muy sinvergüenzas y muy malhechores, ¿eh? Pero llegaba un momento en que decían, bueno, esto no es bueno para el Perú. Había un pequeño sustrato de bien común en su moral, ¿no? Había algo ahí que decía, bueno, hagamos algo por el bien de todos. Ya, eso ha desaparecido en la política peruana.
Y yo creo que es una herencia de la pandemia. O sea, el bien común no existe. Acá existe cómo me salvo yo de mi juicio particular. Reviento todo el Estado peruano, pero yo me salvo. Eso es lo que estamos viendo todos los días. Ceremonia en Palacio de Gobierno, ceremonia, cachacienta la presidenta. Es una ley valiente, tremenda cobardía. Sentado con Cueto, Aguinaga, la esposa de Barba Caballero y la hermana de Acuña. Dios mío. Siguiente, por favor. ¿Van a apresar a Figari o no? Se está haciendo al respecto. Claudio Canela, el señor Figari vive en Roma, protegido por la institución. Supuestamente tiene una vida de penitencia, ¿no? Pero la verdad es que vive en una casa del sodalicio, según algunas informaciones, muy bien, sin ningún inconveniente, muy viejito. Y como en el Perú el caso se archivó y no tiene ninguna sentencia, no hay ninguna posibilidad de apresamiento. Ninguna. Y como los crímenes sexuales que cometió han prescrito, tampoco. Y por supuesto, él no los reconoce. Así que no, capturarlo no. Ojalá se hiciera justicia como pedía José Enrique Jardó. Pero no va a haber esa justicia. Verlo preso, eso no va a suceder. Siguiente, por favor. Raúl Guamán, buenos días, doctora. Mi consulta referente a la normativa que restringe el transporte de 2 personas en la motocicleta. ¿Cuál es el procedimiento de la policía frente a la infracción de dicha norma? Bajarte de la motocicleta, pues. Debe ser bien pragmático, ¿no? Además de la multa, te bajan de la motocicleta. No, 2 no y te bajan. Es bien fácil de aplicar. Como les digo, lamentablemente yo no creo que sea una buena medida, pero no es inconstitucional. La libertad de tránsito está restringida en el Perú, en Lima, dentro del estado de emergencia, y cuando tú restringes la libertad de tránsito, puedes establecer medidas para que la circulación se dé de determinadas maneras. Si el Estado peruano prueba que con esa medida se reducen en los próximos 30 días los homicidios, mi respeto, pero habría que ver la casuística. Veamos las cifras. Estamos a 6 promedio diario, ¿ok? Desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo deberíamos tener menos homicidios con esta gran medida, porque es contra los homicidios de sicarios. Ok. Si está igualita dentro de 30 días, ¿qué nos está diciendo la norma? Es un disparate, pues. Muy bien. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Nos inspiran. A pesar de las terribles inundaciones, los comuneros de Chambo Porvenir siguen cosechando su palma en canoas. Desde 8 Sur destacamos el espíritu de lucha de nuestros vecinos ante la adversidad. Conoce más en www.ochosur.com. Esto es todo por hoy. No se olviden de compartir el programa, de darle like y de suscribirse a todas las redes de la República para que les llegue, si ponen la campanita, los primeros nuestros videos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.